Recemos por el clamor de la tierra. Si tomamos la temperatura del planeta, nos dirá que la tierra tiene fiebre. Y se encuentra mal, como cualquier enfermo. Pero nosotros escuchamos este dolor, escuchamos el dolor de los millones de víctimas de las catástrofes ambientales. Los que más sufren las consecuencias de estos desastres son los pobres, los que se ven forzados a dejar su casa por inundaciones, olas de calor o sequías. Hacer frente a las crisis ambientales causadas por el hombre, como el cambio climático, la contaminación o la pérdida de la biodiversidad, pide respuestas no solo ecológicas, sino también sociales, económicas y políticas. Tenemos que comprometernos en la lucha contra la pobreza y la protección de la naturaleza, cambiando nuestros hábitos personales y los de nuestra comunidad. Oremos para que cada uno de nosotros escuche con el corazón el clamor de la tierra, el clamor de las víctimas de las catástrofes ambientales y del cambio climático, comprometiéndonos personalmente a cuidar el mundo que habitamos. Anoche yo estaba a punto de irme a la cama, pues a ver los periódicos por internet. Cuando me llaman y me dicen, han asesinado a Juan López, justo saliendo de la celebración de la palabra de Dios en la iglesia de la Fabio Ochoa. En ese mismo instante yo no lo podía creer y me dio un poco de shock. No sabía, no me lo creía. Fui para allá y todavía pude ver su cuerpo sentado en el carro que estaba por arrancar y ahí quedó muerto, en su asiento de chofer, justo en la entrada de la iglesia, es decir, ya iba para casa y ya la mayoría de la gente se había ido. Ante este hecho lamentable, la verdad que a mí me produce tristeza. Mucho dolor. Porque es matar a una persona y pareciera que es matar a un animal, a un perro. Y por eso quiero decir algunas palabras que he escrito. Sirvan estas palabras para agradecer a Dios por la vida y legado de Juan López, el legado que deja a la feligresía de Tocoa, a la corporación municipal. Como iglesia nos solidarizamos con su esposa Telma, con sus hijas y con sus familiares. Nos han quitado a un gran hombre, a un regidor de la corporación municipal, a un delegado de la palabra, a un defensor de la casa común, a un padre de familia, a un amigo y a un compañero de lucha. Juan era un hombre capaz de denunciar las injusticias sin anestesia, y eso no gustó a la mayoría de la corporación municipal
y a don Adán Funes. La muerte de Juan era ya una muerte anunciada. Él era consciente de que le podía suceder eso. Sentía miedo, pero quiso ser consecuente con lo que profesaba. Una fe vivida sin obras es una fe muerta. El que quiera salvar la vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, la salvará. Juan había celebrado la palabra de Dios ayer. Él fue el que celebró la palabra de Dios. Y seguramente le caló fuerte esto. Y yo creo que hoy hacemos honor a su nombre. Porque Juan no tenía miedo. La muerte de Juan era ya, como les decía, una muerte anunciada. Tenía mucha esperanza en que Tocoa podía cambiar, en que podía ser un mejor Tocoa. Esta muerte no es aislada, no es la muerte de un delincuente, no es la muerte de alguien que mató a alguien, es la muerte premeditada, bien pensada y tramada. Desde hace mucho tiempo está pensada, no es de hoy. El alcalde está comandando una estructura de narcotráfico, sicariato, corrupción, y ostenta quedarse en el poder a costa del derramamiento de sangre. Eso ve él, y por eso elimina a Juan, porque ve un adversario que puede ganar la alcaldía. Tenemos a un dictador que debe ser enjuiciado por esta muerte y por muchas más. Pueblo de Tocoa, unámonos a decir no más violencia institucionalizada, no más muertes a los líderes que defienden la casa común. Basta ya. Lamentablemente, se repite la historia de Carlos Escaleras. ¿Quién sigue en la lista de asesinatos? ¿Serán los líderes que defienden la casa común? ¿Serán los líderes del Comité de Defensa de Bienes Comunes y Públicos? ¿Vamos a esperar a que maten a más líderes que denuncian las injusticias y defienden la casa común? ¿O tenemos que despertar? Ayer me llamó la atención que era poca la gente que acompañó. Yo estuve hasta la 1:30 de la mañana en la morgue y lo han entregado a las 4 de la mañana. Ahorita está la capilla ardiente en el centro cultural y me llamó la atención que había poca gente. ¿O es que no somos conscientes? ¿O es que esto es caer en partidismo, en ideologías? Condenamos y repudiamos públicamente el atroz asesinato de Juan López. Pedimos a las autoridades del gobierno central, a doña Xiomara Castro, que investigue este hecho y muchos más, que no quede impune como uno de tantos otros, que se haga justicia. Porque lo que pasa es que pareciera que matamos a un perro y quedó en el olvido. No podemos dejar que la memoria de Juan desaparezca. Que el legado de Juan nos anime a luchar por la justicia. En este sentido, quiero leer un comunicado que ha sacado la Compañía de Jesús, los Jesuitas de Honduras, en solidaridad con la parroquia, la familia y Juan. Ante el vil asesinato de Juan Antonio López, el sábado 14 de septiembre de 2024, justo al salir de la celebración de la palabra de Dios, hacemos público nuestro repudio, exigencias y nuestra fe. 1. Juan López era miembro del Consejo Nacional Apostólico de la Compañía de Jesús en Honduras, delegado de la palabra de Dios de la parroquia San Isidro Labrador de Tocoa,
coordinador de la Comisión de la Dimensión Samaritana de la Diócesis de Trujillo, coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, líder activo de diversos espacios nacionales, sociales y ambientalistas, y regidor municipal de Tocoa. 2. Por su compromiso, denuncia y entrega, Juan había recibido múltiples amenazas, criminalizado y encarcelado, al tiempo que contaba con medidas cautelares extendidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acogido por el mecanismo de protección. En los hechos, el Estado hondureño lo dejó en total indefensión. 3. Expresamos nuestra solidaridad a su esposa, hijas y demás familiares, así como a su comunidad eclesial de la colonia Fabio Ochoa y de la parroquia San Isidro Labrador de Tocoa y al movimiento social y político de la UAN y toda Honduras. 4. Exigimos y demandamos el esclarecimiento de este crimen. Para ello, demandamos una investigación a fondo que conduzca a la captura y enjuiciamiento tanto de los gatilleros como de los que intelectualmente dieron la orden y pagaron por la ejecución del crimen. Puesto que dudamos de la efectividad e independencia del Ministerio Público, demandamos que el mismo sea auxiliado por instancias competentes internacionales. 5. Exigimos al gobierno de que de inmediato tome medidas que garanticen la seguridad a defensores de la zona de la UAN, ya que al igual que Juan luchan por la cancelación de los contratos de explotación minero que dañan al Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras, así como la termoeléctrica y la expulsión de su partido y el enjuiciamiento del alcalde Adán Funes, la vida de estas personas se encuentra en el más alto nivel de peligro. 6. Han asesinado a Juan López, pero su lucha honrada y firme sigue viva y renovada en la fuerza de las comunidades eclesiales de base, de las organizaciones sociales y políticas serias y comprometidas con la fe, la justicia social, ambiental y solidaria. Su testimonio y su sangre será abono fértil en esta tierra árida y sedienta de fe, justicia, solidaridad, derechos humanos y derechos ambientales. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ayer, Juan López acompañó a su hija a los desfiles en la mañana. Iba como regidor, junto con los demás regidores. Y no se hizo presente el señor alcalde, el señor Funes. Juan llegó a mi oficina a las 11:30, desahuciado, desconsolado por lo que había pasado. Quiero leerles este escrito que dejó él. Me lo envió a las 5:30 de la tarde, que lo escribió a raíz de lo que pasó ayer. Patria, honor, dignidad, civismo. Juan López, delegado de la Palabra de Dios, 14 de septiembre del 2024. Esto es de su puño y letra. Vaya mi abrazo, respeto, aprecio y efusivo saludo a la niñez de primaria, padres y madres de familia, maestros y maestras, policías y militares que este día, 14 de septiembre de 2024, han caminado en celebración tradicional de un sueño inconcluso que venimos predicando durante 203 años. No perdamos la esperanza ni la alegría, y menos el amor para sembrar conciencia de dignidad en la niñez. Si eso hacemos, un día habrá independencia, soberanía y libertad en esta patria ahora mancillada.
Pido disculpas anticipadas si mis letras que brotan del alma incomodan, pero en honor a la verdad debo decirlas. Esta patria no es libre. Nos explotó España, la explota Estados Unidos con sus bananeras, piñeras, con su respaldo financiero a las cañeras, palmeras, mineras, petroleras, madereras, camaroneras, etc. Y sus carteles de la droga. Debemos explicarle al pueblo que somos una patria en pañales, patrio trasero, nos han llamado los halcones de Estados Unidos. En ese contexto, hoy estoy cumpliendo la misión que la patria me exige y el Dios de justicia clama. En apego al mandato tradicional desde hace 203 años, caminamos de la Curazao al Parque Central, una vez a frente a la Concha. El moderador llamó a Marco Maradiaga, vicealcalde, y Vilma Dubón, ambos en calidad de representantes del alcalde, en palabras del moderador. No llamó representantes del pueblo, sino del alcalde. Luego llamó a autoridades de educación, policiales y militares, entre otras, menos a 3 regidores: Rommel Barralaga, José Estrada y Juan López. Olvidaron que no somos contrataciones del alcalde, somos electos por el pueblo. Según el guión que el moderador recibió, salvando a quienes en el comité cívico no se diera cuenta, violentaron un principio constitucional relacionado a la supremacía del poder civil, que es fruto de decisión popular en elecciones por encima de los órganos armados del Estado. El abuso de poder no conoce límites. ¿Cuál era el objetivo de no llamarnos? Fue visible el cuchicheo en mesa principal. El plan estaba organizado desde antes y darle vuelta en el momento no era lógico. ¿Querían burlarse de nosotros y del pueblo que nos eligió? ¿Humillarnos? ¿Que nos arrastráramos cuando y como ellos quisieran? Por favor, vamos a lo esencial. Se trata de evidentes fracturas y posicionamientos políticos que existen en el corazón de la administración pública municipal. Admito que la lógica de don Adán Funes y su equipo cercano es compatible con los principios que rigen mi orientación política. Yo entendí que podía subir y sentarme en el sitio que me corresponde sin ser llamado, pero la niñez, padres, madres y magisterio público presente no tenían por qué tragarse un bocado que se origina en nuestras posiciones antagónicas. Se trata de educación y cultura de nuestra parte, frente a quienes eso ni en sueños existe. Abandonar el área me pareció lo más equilibrado. Lo vivido en este día, en el aniversario 203 de la patria rota, nos debe traer a la memoria como aquellos hombres y mujeres que enarbolaron la bandera de la independencia bajo sólidos principios, fueron burlados, humillados en 1821 por los españoles aquí presentes y sus hijos, los peninsulares, quienes bajo la pluma de un tal José Cecilio del Valle consumaron la burla y se impusieron sobre el pueblo. Artículo 1 del acta. Que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala y sin perjuicio de lo que determine sobre ella el Congreso que debe formarse, el señor jefe político le mande publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo.
Ser pueblo es el mayor delito ante quienes se obstinan en dominar y explotar. En el 203 aniversario de la tradicional independencia que tenemos en el municipio para celebrar, tenemos que recoger contra toda la voluntad de los embustes el ahínco de las comunidades que levantan la lucha por la justicia y no se dejan doblegar, aunque sea criminalizadas. Debemos recoger la alegría de esta niñez que se ilusiona con los actos de estas fechas y arriesgan su propia salud ante el clima caliente. Padres y madres que se endeudan para cumplir con las leyes del mercado. Juventud que posee tanta energía y habilidades artísticas que ofrecer. Sin olvidar que somos un municipio lacero por el narcotráfico y la corrupción. Ante eso, ni la niñez, ni los padres y madres, ni el magisterio, ni nosotros regidores tenemos la culpa que el alcalde esté señalado, evidenciado y embarrado en el estercolero de las relaciones con el narcotráfico y su equipo cercano lo quiera defender. Ese es asunto personal. Démosle un fuerte aplauso a Juan López. Más fuerte, que se escuche que vive resucitado en medio de nosotros. Mi posición, continúa Juan diciendo, el escrito que hizo ayer, antes de que lo asesinaran. Mi posición está definida, no al narcotráfico y corrupción en la municipalidad. Decir esto incomoda, pero si nosotros no lo decimos, lo dirán los postes del alumbrado público o las calles que no pueden transitar. Y toda persona que reconozca tener honor, dignidad y civismo, estará conmigo. En esto no se puede concesionar nada. Y termina diciendo, quedo agradecido con la amistad mostrada por tanta gente que encontré en la calle. Los grupos de niños llevaban en sus camisas o en panfletos los valores principales: honor, dignidad, civismo. 3 valores que sacuden la conciencia de quienes llevan una vida muy proclive a la actividad corrupta y delictiva, utilizando la administración pública. Entre los 3 regidores bajo burla este día, mi presencia es la más polémica en los asuntos públicos municipales. Pero no soy yo, es una fuerza popular que va creciendo. Y hay tanta gente regándola con agua buena en todo el territorio municipal. Puedo decir con orgullo que viva la patria municipal que germina en el alma de la niñez, la juventud y de mucha gente consciente. Este es lo que escribió Juan. El Papa se encuentra ya en su última etapa de su viaje a Asia, esta vez en Singapur. Desde el sábado el pontífice ha visitado en primer lugar lo que fue Indonesia, pero de ahí el sábado estuvo en Papúa Nueva Guinea, luego se fue a Timor Timor Oriental. En cada uno de sus viajes el pontífice ha tenido encuentros con las autoridades, con el clero, con los jóvenes y por supuesto con organismos que asisten a niños con discapacidad. En estos momentos el Papa, que se encuentra en Singapur y ya ha tenido su encuentro con las autoridades y muy pronto se verá con el clero. El sábado en Papúa Nueva Guinea, centenares de islas, más de 800 lenguas, tantas como las etnias que componen el archipiélago papuano, fueron destacados por Francisco en su encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. El Papa también destacó la riqueza del país en recursos naturales, sus conflictos tribales, la cuestión del estatus de la isla de Bougainville, en las vecinas Islas Salomón y en particular la vida y la cercanía a las comunidades cristianas, sus valores y compromiso.
Hago votos en particular por el cese de las agresiones tribales, que desgraciadamente causan muchas víctimas, no permiten vivir en paz y obstaculizan el desarrollo. Insiste el Papa, teniendo en cuenta que la pobreza, las desigualdades y las viejas luchas entre etnias y los nuevos clanes han exacerbado el clima de violencia en el país, agravado por la mayor disponibilidad de modernas armas de fuego y un espíritu de venganza cada vez más palpable y mortífero. Por ello apelo al sentido de responsabilidad de todos para que se detenga la espiral de violencia y se emprenda decididamente el camino que conduce a una cooperación fructífera en beneficio de todos los habitantes del país. En este contexto, el Santo Padre invitó también a crear un clima de concordia que logre encaminar la cuestión del estatus de la isla de Bougainville con una solución definitiva, evitando el resurgimiento de antiguas tensiones. Bougainville es la mayor de las islas del archipiélago de las Islas Salomón, pero administrativamente pertenece a Papúa Nueva Guinea, junto con la isla de Buka y las Islas Carteret. Francisco dirigió a los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas y catequistas un discurso en el Santuario María Auxiliadora en Port Moresby. Hablando sobre la historia del santuario, abordó 3 aspectos del camino misionero: la valentía de empezar, la belleza de existir y la esperanza de crecer. En su discurso dijo que sigan el estilo de Dios: cercanía, compasión y ternura. Si un consagrado, un sacerdote, un obispo, un siervo, un diácono no son cercanos, no son compasivos y no son tiernos, no tienen el espíritu de Jesús. En la homilía de la misa celebrada en Dili, Francisco invitó a no tener miedo de hacerse pequeños ante Dios y los unos ante los otros. A los casi 600.000 fieles presentes en la explanada de Tacitolu, recordó que haciéndonos niños permitimos la acción de Dios en nosotros. Luego, con los jóvenes, dejó de lado el discurso que tenía preparado para ellos y mantuvo un largo diálogo sobre la familia y el amor a la patria. El Papa concluyó su visita de 3 días a Timor Oriental, instando a los jóvenes a ser protagonistas responsables y libres del futuro de su nación. Las generaciones anteriores se han sacrificado para consolidar el país y ahora corresponde a ustedes continuar la obra. Francisco exploró 3 conceptos: libertad, compromiso y fraternidad. Un joven tiene que entender que ser libre no es hacer lo que uno quiere, sino que un joven tiene responsabilidad. Y una de las responsabilidades es aprender a cuidar la casa común. Y para eso el joven tiene que comprometerse. Y una última cosa, antes de irme, es un valor que tienen que aprender: la fraternidad. Ser hermanos, no ser enemigos. Por último, a propósito de la fraternidad, el Papa dijo que las diferencias son útiles para aprender a respetarse. Sí a las diferencias, no al odio. Y concluyó con 2 consejos que repitió innumerables veces: hacer lío y respetar a los ancianos. El Papa Francisco ya está en Roma. En el vuelo de regreso desde Singapur, Francisco dialogó con los periodistas que lo acompañan en el avión durante la tradicional rueda de prensa que se realiza al final de cada viaje papal. Se le preguntó por varios temas, entre ellos, una vez más, sobre el aborto. Francisco no puede ser más claro. Te guste o no te guste, abortar es un asesinato. La ciencia dice que La ciencia dice que en el mes de la concepción están todos los órganos de un ser humano. del concepimento ci sono tutti gli organi di un essere umano. Tutti. Todos. Abortar es matar a un ser humano. Te guste o no, te guste la palabra, pero es matar. Ti piace la parola, non ti piace, ma è uccidere. Fuerte condena también al rechazo a los migrantes, recordando que quien no cuida al migrante comete un pecado contra la vida de esas personas. Mandare via i migranti, non lasciarli sviluppare, non lasciare avere vita, è una cosa. Alejar a los migrantes, no dejarlos desarrollarse, no dejarlos tener vida, es algo malo, es maldad. Mandare via
Alejar a un niño del pecho de su madre es un asesinato, porque hay vida. Sobre estas cosas hay que hablar claro. Porque c'è vita. In queste cose dobbiamo parlare chiaro. No, pero sin embargo, nada de peros. Ambas cosas son claras. También fue preguntado sobre la dramática situación en Tierra Santa, donde las víctimas en Gaza son más de 41.000, y aseguró que la Santa Sede está trabajando en una mediación para lograr un alto al fuego. Yo vi dico una cosa, yo tutti i giorni chiamo a Gaza. Le digo una cosa, todos los días llamo a Gaza, todos los días a la parroquia de Gaza. Allí en la parroquia, en el colegio, hay 600 personas cristianas y musulmanes, pero viven como hermanos. Ma vivono come fratelli, mi raccontano cose. Pero me cuentan cosas malas, cosas difíciles. Finalmente, una periodista hizo la pregunta del millón. Santo Padre, ¿irá a Argentina a final de año, sí o no? El Papa respondió esto. E poi se andrò in Argentina, è una cosa ancora no. Y además, si voy a ir a Argentina, es algo que todavía no está decidido. Me gustaría ir, es mi pueblo. Me gustaría ir, pero aún no está decidido. Y hablando de viajes, también fue preguntado por el posible viaje a las Islas Canarias españolas. Yo pienso un poco esto, andare alle Canarie. Estoy pensando un poco en ir a Canarias, porque allí hay situaciones de migrantes que vienen del mar y me gustaría estar cerca de los gobernantes y de la gente. Ai governanti, al popolo delle Canarie. No sabemos si este año irá a Argentina o a las Islas Canarias. Lo que sí sabemos es que en menos de 12 días se volverá a subir un avión para viajar a Bélgica y Luxemburgo.